el día de hoy. A Sí, ver, totalmente. usted ya que está, antes que nada, porque bueno, usted Mm. está con las leyes y todo, ¿qué significa esto de la veda electoral? ¿Qué Bueno, la no veda se puede electoral, hacer? no, en principio hay una serie de cuestiones. No soy especialista en tema electoral, sé igual que todos. A veces, Viru, viste que a veces los abogados se piensa que uno Los sabe abogados saben todo, todo, saben todo, desde un todo, todo. 08 para vender un Usted, auto usted hasta. estudió. Claro, yo estudié, está muy bien. No, no, básicamente lo que sabemos todos, de cumplir ciertos, digamos, cuestiones elementales para evitar, digamos, confusiones, tiene que ver con, bueno, la venta de alcohol, las reuniones, y en principio entiendo yo para que esto se remonte un poco, pues esto ya por cuestión cultural, de evitar el fraude electoral, ¿no? De evitar que se generen cuestiones que pueden aportar al fraude. Pensemos que tuvimos mucho tiempo en nuestra historia argentina de fraude, ¿no? Y hasta la década del 20 en nuestro país sufrió las vaivenes del fraude que llevar a personas a votar, ¿no? Impulsadas o conducidas por algún caudillo de turno. Recordemos el famoso Martín Fierro, ¿no? Donde se lo ve el caso de Juan Moreira llevando a los gauchos a votar, así, o a arriarlos a votar. Entonces hay como una especie de intento de evitar el fraude electoral. Pero ya estamos, yo creo, evolucionados en eso y bueno, por lo menos acá creemos que la gente ya tiene una conciencia para el voto que bueno, ya no hace falta demasiada veda, quedó un poco como desactualizado eso de no poder tomarse una copa de vino o de no reunirse con alguna persona o no hablar sobre temas, me parece un poco exagerado en esta altura de las circunstancias, pero igual es importante mantener obviamente las formas y tratar de que salga todo bien. Pues es un acto muy lindo el de votar y que no se arruine por cualquier cuestión ajena a la votación. Pero Hoy, sí, todavía usted no fue a votar todavía. no, me estoy yendo ahora, por eso te doy las gracias por haberme dado acá la palabra, porque después tengo que ir a otro lado y si no, no puedo. Así que voy a aprovechar ahora para irme para votar. Simplemente hablar de unas cuestiones que tienen que ver, hoy Viru te quería comentar, algunas cuestiones que tienen que ver con formas de ver, no de un candidato, no vamos a hablar porque estamos en veda, sino de hablar en general, ¿sí? En general, de cómo se ve a las indemnizaciones eh, por despido, ¿sí? Cómo se las fueron viendo a lo largo de la historia Hoy, o qué se pretende de la indemnización, Yo ¿sí? estaba viendo algo como que, bueno, sin meter ningún candidato ni nada por Tal el cual. estilo, pero como que se quería sacar dígamelo usted porque lo vi muy por encima. Sí, Se quiere exacto. sacar algo que es muy importante para lo laboral, ¿no es cierto? Ujú. Sí, exactamente, Viru. Son las indemnizaciones por despido. A lo largo Ajá. de nuestra historia, en el derecho del trabajo argentino, hubo varios intentos, que son intentos de flexibilización. Siempre vienen de la mano de gobiernos liberales o neoliberales que consideran que el trabajo es un costo, ¿no? Y que hay que abaratar los costos. Y que la mejor manera de abaratar los costos es reduciendo el riesgo de contratar a una persona. En este caso, lo que es la indemnización laboral. Hubo muchos intentos de ir contra la indemnización laboral. Pensemos que la indemnización no es simplemente un dinero que se le da a una persona cuando es despedida, a un trabajador, sino que es además un elemento de persuasión, es un elemento de protección del trabajo, porque al existir la indemnización, lo que sucede es que el empleador se ve persuadido de despedir, ya que, como dijo el general, el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Entonces, para evitar justamente que se produzcan los despidos, la ley de contrato de trabajo se imaginó, pensó y creó este sistema indemnizatorio. Un sistema indemnizatorio que, por cierto, es tarifado, ¿no? Que establece un periodo por año de trabajo. No es una indemnización como si lo es un accidente o en el plano de lo civil, que no hay una tarifa específica.
Acá se hizo así porque justamente como se trata del trabajo y por una cuestión de digamos, comprimir políticamente los riesgos, se estableció una tarifación de esa despido. Ahora bien, hubo muchos intentos de sacar esto, ¿sí? De sacar, y muchos ejemplos se ponen con el Fondo de Desempleo en el plano de la construcción, ¿sí? Ustedes saben que en el caso de la construcción de gremio no hay indemnización por despido, ¿sí? Hay un fondo de cese laboral, no fondo de desempleo, me corrijo porque es otra cosa, fondo de cese, que es que el empleador va aportando mes a mes a un fondo que después, eventualmente, si existe un despido, el trabajador lo puede percibir. Esto es un formato que se creó en un momento nuestro de la historia argentina, pero era porque la construcción venía sin derechos directamente, porque no estaban considerados prácticamente trabajadores, como otros trabajadores que estuvieron relegados, como son el caso de las empleadas de casas particulares o los trabajadores rurales, ¿sí? Apartados de la ley de contrato de trabajo. Entonces, lo que se quiere hacer, o hubo muchos intentos a lo largo de la historia, es sacar las indemnizaciones por despido. Muchos intentos, en los 90 también hubo proyecto de ley, y ahora volvemos a revivir esta historia, esta siniestra historia, de querer quitarle protección a los trabajadores, porque es eso directamente. Y entonces hubieron muchos discursos, muchos candidatos que empezaron a reflotar estos temas. Me parece importante tener en cuenta que es un tema sumamente importante para los trabajadores, la existencia de una indemnización por despido, que es sumamente importante no retroceder en los derechos laborales, sino avanzar, sino ver si podemos reducir la jornada de trabajo, si podemos mejorar las condiciones de los trabajadores accidentados, si podemos mejorar las cuestiones que tienen que ver con todos los derechos de los trabajadores. Un segundito, tengo a mi hija no se haga ningún problema. Doctor, acá somos abogados y padres. No pasa nada. Si se escuchan los chicos, no hay ningún problema porque acá estamos. Acá también le comento. Hacemos de todo. Acá estamos abogado, padre, cocinero, todo. Entonces, así que disculpas por la interrupción. Sí, espera un segundito porque tengo que hablar. Bueno. Acá estamos también en una casa donde hay chicos y todo, así que a veces entran. Y bueno, así que no se haga ningún problema. Un día hacemos una sala. Armamos una sala aparte y los ponemos a los chicos. Entonces ahí tenemos estamos lugar viendo. Ahí está. Sacándole un poquito de tema. Ahí es su hija. La que anda por Anita. Así que, bueno, le mandamos un saludo muy grande. Así que ahora no se haga ningún problema. Así que la dejamos ahí. Pero si agarra algún libro o algo, no importa. Sí, no pasa nada, está todo bien. Entonces, volviendo un poquito al tema de la indemnización por despido, me parece muy importante este tema, porque se está reflotando y se está queriendo volver a ir contra uno de los principales derechos, porque no nos olvidemos que acá hay una máxima protección de los trabajadores que viene desde la Constitución Nacional. Nosotros sabemos que el artículo 14 bis dice el trabajo gozará de la protección de las leyes. Ese mandato constitucional es lo que dice, no, acá no se puede ir contra las indemnizaciones por despido, porque justamente la indemnización es lo que protege al trabajador. Es la protección, el reaseguro. Y ahora ciertos candidatos, a pesar de que estamos en el año 2021, vuelven a reflotar sistemas que ya caducaron, métodos que ya los probamos en los 90, en los 70, y ya se conocen que fracasaron, que es esta posibilidad de que ellos hablan de libertad de contratar, ¿no? Y hay proyectos, vuelvo a insistir que no voy a hablar de candidatos específicos, proyectos que proponen estas cuestiones. Cuando hablan de libertad siempre hay que sospechar, sobre todo en el marco de los derechos laborales. Sí, una vez escuché algo de los curros laborales y algo de eso. Claro, pero quiero cerrar esta idea, Viru. Esta libertad de contratar que exigen, lo que proponen es una reforma de la ley de contrato de trabajo donde se eliminen las indemnizaciones por despido. Entonces, todos los candidatos que hablen de eso, un trabajador al menos debería sospechar. Un trabajador que, digamos, elige a alguno de estos candidatos realmente estaría pegándose un tiro en sus propias piernas, ¿no? Porque
estaría yendo en contra de la protección de sus derechos. Entonces, simplemente recordar esta historia, esta breve historia de la indemnización por despido, recordar lo importante que son, que es la protección, que ahora se ve duplicada. Fíjense qué importante que es, que no solo la indemnización por despido, sino la duplicación de esto, que es la famosa doble indemnización. ¿Por qué surge esto en la pandemia? Porque se quiere reforzar el elemento protectorio, se quiere reforzar el elemento disuasivo, decirle, no, señor, usted acá en este momento no puede despedir. O sea, ya no puede despedir, porque sí, y además, en este momento, menos aún podría hacerlo. Incluso hay sistemas, no es el nuestro, en el caso del nuestro, donde no se puede despedir sin causa, ¿sabían? No puedo decir yo despido a una persona porque sí. No se puede. ¿Por qué? Porque es muy importante el trabajo. Forma parte de nuestro método de subsistencia. Entonces, despedir a alguien sin causa de un momento para otro es llevarlo a una persona que pueda no tener su método de subsistencia diario. Así que, importantísimo que tenga vigencia en los elementos protectores, importante que siga existiendo la indemnización por despido, y es importante que sigamos reforzando todos los elementos que nos permiten proteger a los trabajadores. Así que bueno, en este día de elecciones, simplemente recordar que es increíble cómo ciertas cuestiones que parecen ser superadas todavía siguen ahí, siguen estando en boca de cierto discurso por parte de cierto sector de la política, y es muy llamativo, y a nosotros como abogados laboralistas nos llama mucho la atención que existan este tipo de discursos muy peligrosos y muy nocivos para los derechos de los trabajadores. Así que doctor, bueno, simplemente doctor, eso... Antes de despedirlo, o sea que los derechos de un trabajador cada vez son menos, o los quieren hacer que cada vez sean menos los derechos que tiene un trabajador. Y bueno, hay cierto sector de la política que propone reducir y otro sector que trata de ampliar, ¿sí? Recordemos que acá en el periodo, sobre todo el periodo que tuvimos de Néstor Kirchner y Cristina, hubo una ampliación de derechos fabulosa. Yo ahora no podría, digamos, resumir, porque es muy largo, pero la cantidad de normas laborales que dieron amplitud de derechos durante el gobierno de Néstor y Cristina fue incomparable en la historia y solo se compara en la época del peronismo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esas conquistas laborales pueden ser, no son para siempre. Viene otro gobierno y puede eliminarlas de un momento para otro o modificarlas. Recordemos que acá se quiso hacer, durante el gobierno de Macri, proponer medidas flexibilizadoras. Por suerte, y gracias al sindicalismo, se evitaron muchas de ellas. Hay que recordar eso también. Entonces, es una puja, no es que cada vez hay menos derechos. Hay un sector que está queriendo discutir la reducción de la jornada laboral. Entonces, mientras uno propone la reducción de la jornada laboral o más derechos para quienes hacen teletrabajo o mejorar las indemnizaciones por accidente de trabajo, y otros que están proponiendo eliminar la indemnización por despido. Cada cual y cada trabajador sabrá dónde se tiene que ubicar. Bueno, doctor, así que lo vamos a dejar, que vemos que está con su familia, está con un ojo para allá y el otro para acá. No, estoy tranquilo, ya estoy acostumbrado, pero no pasa nada. Pero bueno, lo que pasa, sí me voy a votar. Lo que pasa es que la tranquilidad del estudio y todo eso, bueno, me imagino que bueno, está mirando un ojo a la hija por allá y... No, me están reclamando porque ya... Entre la hora ya me están tiraneando, pero todo eso, bien. Hoy lo vamos a dejar. Hoy lo vamos a dejar ahí, que disfrute con su familia, que vaya a votar, que tenga todas las cosas que hacer. Y bueno, en el próximo programa vamos a ver, ojalá podamos tener a los dos el próximo programa, tanto a Daniel como a usted, como le digo, dos eminencias, y acá estamos en este número, 11 34 61 79 76, pueden hacer las consultas también desde cualquier lado del país y gratuito, 11 34 61 79 76, y esta es la dirección, ¿no es cierto? Es Avenida Corrientes 1585, sexto piso, puerta 25, ¿no es cierto? Sí.
Sí. Ahí están. Bárbaro. Así que bueno, le agradecemos muchísimo. Y bueno, saludos ahí a su niña y que Dios los bendiga mucho. Y ya para el próximo programa vamos a tenerlo a los dos. Ojalá que tengamos a los dos ahí. Muy importante, tanto Daniel como lo es Federico Arabia. Gracias, Federico. Entonces, un saludo, Viru. Buen día. Que estés bien. Chau. Dale, gracias. Bueno, ahí teníamos